Estimados amigos, muy buenos días, gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy vamos a estar platicando con nuestro amigo, el licenciado Carlos Osuna, un invitado constante aquí en este programa, aunque ya tenía algún tiempecito que nos había abandonado, pero afortunadamente está aquí de regreso platicando con nosotros de temas muy interesantes que está sucediendo aquí en el estado de Chiapas. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de estas venta de terrenos que se está dando, ¿no? Aquí en el estado. Muy buenos días, bienvenido, licenciado Carlos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, gracias por invitarme. La ausencia fue por motivos de varios proyectos de trabajo académicos y con la finalidad de poder brindarle a la gente un servicio de calidad con mayor información y de manera más objetiva. Y hoy agradezco mucho que me reciba en su programa. No, gracias, no, al contrario, nosotros los agradecidos somos nosotros por que pues, tú vienes a platicarnos de diversos temas muy interesantes. ¿Qué sucede con esta venta de los terrenos aquí en el estado de Chiapas, en la capital? ¿Cómo está la situación? Pues, doctor, es un tema al que yo ya llevo algunos años criticando de manera subjetiva, puntos de vista, con la opinión que tengo, de una manera desmedida a las personas en diversas zonas del estado de Chiapas. Ya acostumbraron dividiendo grandes fracciones de terreno y de manera informal comenzaron a vender con esta modalidad de pagos de 1,000 pesitos mensuales o 2,000 pesitos mensuales, y no se están dando cuenta de las consecuencias jurídicas, ambientales y en materia de protección civil, por mencionar algunas, se están generando y se van a generar a futuro. El tema de cómo están formalizando los actos jurídicos de esta compraventa de terrenos sin respetar ninguna de las formalidades esenciales que exige el Código Civil, que es usted sabe, pues es nuestro código que nos rige entre los actos jurídicos entre particulares aquí en Chiapas, comenzando porque no se otorga en escritura pública. Y todos los actos jurídicos de compraventa, toda compraventa de bienes inmuebles, dice el Código Civil, que tiene que otorgarse en escritura pública ante un notario e inscribirse en el registro público de la propiedad. Partiendo de ahí, se está incumpliendo totalmente, porque ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Un terreno de algunas hectáreas, 5 hectáreas por ejemplo, o 10, lo dividen con alambre de púas y con algunos postes, o si bien les va y si no, pues nada más con unas mojoneras, pintan la delimitación y llevan a la gente y le dicen: mira, esto es un terreno campestre, aquí vas a poder vivir, aquí vas a construir tu casa en el futuro y demás. Ahí ya tenemos una falsedad, porque no es, en este tipo de terrenos no están urbanizados. ¿Qué hacen? Vuelan árboles sin pedir ningún tipo de permiso, ni presentar un programa de reforestación a la Profepa, que la ley lo señala, la ley Federal de Protección al Medio Ambiente. No lo hacen, y tenemos inundaciones en calles. Todo el agua ya deja de detenerse porque ya los árboles que están en esos terrenos, en las montañas, ya no detiene la hojarasca el agua. Sí. Mi padre en Huixtla, cuando hicimos campaña hace 15 años aproximadamente, que iba a ser presidente municipal, fue candidato, ya veía esto venir. De ahí lo aprendí, que decía: miren, todo, ¿por qué se inundan los ríos? Por esta tala excesiva, ¿no? Posteriormente, no tienen drenaje ni agua potable, no tienen vialidades. Recordemos que una vialidad no es lo que conocemos como este pedazo de tierra donde va a pasar el carro. La vialidad es ese acceso público que ya está
propiedad del ayuntamiento, que ya recibió esa vialidad y que ya está reconocida por el mismo ayuntamiento. Ellos le llaman vialidad al pedazo de tierra donde va a pasar el carro para que se puedan accesar. Eso en un momento dado jurídicamente se le llamaría servidumbre de paso. Entonces, no hay vialidades, no hay agua potable, no hay drenaje, no hay servicio de luz, no hay servicio de basura. Venden un terreno en breña sin ninguna regulación. Eso es respecto al tema de servicios. Y posteriormente viene otro problema más fuerte todavía, que es en materia de protección civil. No hay ningún dictamen de riesgo que les dé la tranquilidad a las personas que donde van a comprar, lo que construyan no va a tener problemas a futuro. Y entonces omiten también llevar a un dictaminador en materia de protección civil que esté inscrito o registrado ahí, para efectos de que les aseguren y garanticen que no va a haber un hundimiento de tierras, que el suelo es apto para construir, no sabemos si hay manantiales abajo, y entonces empieza a haber esta venta desmedida que evidentemente ahorita tal vez no esté pasando nada, pero a futuro vamos a tener problemas jurídicos porque ese tipo de lotes no se pueden heredar a través de un testamento, no se puede hacer un traslado de dominio conforme a la ley, es decir, no pueden enajenarlo, jurídicamente hablando, y va a haber una demanda hacia los ayuntamientos donde estén haciendo este tipo de cosas. Berriozábal está sobreexplotado en materia de venta de terrenos de este tipo, y van a exigir a estas personas cuando lleguen a hacer sus asentamientos, van a llegar a construir una casita o lo que tengan que construir, van a empezar a exigirle al ayuntamiento que les dé agua, que les dé luz, que les dé vialidades. Ya se van a sentir con ese derecho. ¿Por qué? Porque las autoridades están incurriendo en una omisión al no vigilar, al no multar, al no sancionar, al no iniciar procedimientos administrativos en contra de estas personas que de manera ilegal están vendiendo los terrenos. Yo estaba platicando con uno de los que se hizo multimillonario con esta venta de terrenos y me decía, pues es propiedad privada y la propiedad privada yo puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, yo difiero de ese criterio porque si bien es cierto la propiedad privada debe ser respetada por la autoridad, también lo es que hay diversas leyes que te dicen puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando estés regulado. Sí, claro. Los actos jurídicos son regulados. Y entonces, doctor, pues ese es el gran problema que tenemos. Y la gente con esta necesidad y este incremento en los precios de los terrenos urbanizados que podemos encontrar en cualquier fraccionamiento de la ciudad, que sí tiene servicios públicos como agua, luz, alumbrado público, seguridad pública, basura, pues están costando muy caro. Sí. Entonces la gente dice, bueno, ante esta necesidad yo voy a ir a comprar mi pedazo de tierra en pagos, en 500 pesos o 1000 pesos, aunque lo termine de pagar en 4 o 5 años, pero ya va a ser algo mío. Y empiezan a construir sin drenaje, meten una fosa séptica. ¿Se imagina usted en un terreno con 200 lotes, 200 fosas sépticas, sin ninguna regulación de salubridad ni nada? ¿Qué va a pasar? No soy perito en la materia, pero uso el sentido común. ¿Qué va a pasar con todos esos desechos que cada vivienda vaya a producir? Evidentemente van a generar un problema en el subsuelo tremendo. Es cierto. Y es cierto, ¿no? O sea, hay que entender que no es que no se pueda vender terrenos para hacer este tipo de actividades, pero el fraccionar pues requiere una serie de requisitos para que pues, se pueda realizar esta fracción de terrenos y venderlos, ¿no? Ahora, pues estamos hablando en este caso en particular de terrenos o predios privados, pero creo que también hay un tema ahí de venta de ejidales, ¿no?
Que esa es otra bronca muy grande. O sea, predios ejidales, la persona, como tú dices, le pone ahí con caldo, ¿no? El 10 por 20 y ya lo empiezan a vender. Usted acaba de mencionar algo muy, muy importante y grave. ¿Qué hacen con los ejidos? Usted sabe que aunque no seamos expertos en materia agraria, pues es algo que sabemos, es algo evidente, que el ejido pertenece a la comuna, pertenece a una comunidad de personas y no es una propiedad privada a la que tú puedas disponer. Y entonces comenzaron a hacer asambleas ejidales, o sin necesidad de asambleas ejidales, comenzaron a firmar documentos donde el comisariado ejidal otorga su consentimiento para que ya tengas un título de propiedad, entre comillas. Sin embargo, este título de propiedad tampoco puede donarse, venderse o a través de un testamento, porque no está inscrito ni en el Registro Agrario Nacional el nombre del nuevo poseedor, ni en el Registro Público de la Propiedad como propiedad privada. Sí, porque no lo es. No lo es. No es propiedad. Y sin embargo se está realizando. Y nadie hace nada. Y hay muchas personas que llegan, hacen este acto comercial y después empiezan a tener problemas, pues por lo mismo, ¿no? Que es ejido, quieren cambiarlo a régimen de propiedad, y se genera un problema jurídico y económico para las personas. Totalmente, doctor, lo barato sale caro, porque el día de mañana, pues, para empezar, es un terreno que no tiene ningún tipo de servicio y su habitabilidad resulta ser complicado. Es difícil vivir ahí en un lugar donde no tienes ni drenaje ni nada. La inseguridad, porque no es como tal una colonia, un fraccionamiento donde de manera ordenada se comercialicen esos terrenos y puedan empezar a habitarlo paulatinamente grupos de personas. No es así, sino que pues el que quiere irse a vivir, y hay personas que llegan a construir su casa ahí porque no tienen recursos para pagar renta ni nada, y viven alejados de todo, donde pueden llegar a sufrir alguna comisión de delito por parte de terceros. Pero hay otro problema más grande. ¿Por qué no, antes de que nos sigas comentando acerca del otro problema, nos vamos a nuestro primer corte y volvemos? Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Seguimos platicando con el licenciado Carlos Osuna y estamos platicando acerca de esta venta de terrenos. Así decíamos antes del corte, decíamos que había algo peor todavía. ¿Qué cosa? ¿Qué puede ser lo peor? Y la otra, o sea, yo estoy en esa necesidad, en esa oportunidad de comprar algún terreno. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Qué tengo que verificar? ¿Qué tengo que analizar, ver, leer? ¿Qué tengo que saber para efectos de que yo sepa si este terreno que yo voy a comprar no me va a dar problemas más adelante, ¿no? Bien, pues lo peor que está pasando, el paso 1 es que las autoridades, las autoridades municipales, hago un paréntesis, la ley de fraccionamientos de reciente creación, publicada en el año 2017 en el Periódico Oficial del Estado, le da la facultad a los ayuntamientos para autorizar las subdivisiones de terreno y las lotificaciones de fraccionamientos. La figura de subdivisión existe para cuando usted tiene un terreno grande y lo quiere dividir en 2 o en 3 para poder venderlo. Pero estamos entendiendo que debe haber una vialidad para que se acceda. Sí, se hace un plano, ¿no? Sí, claro, eso es algo legal. El problema es que han hecho uso desmedido y ilegal de estas subdivisiones los ayuntamientos, porque las están autorizando para este tipo de terrenos, sin ninguna vialidad, sin ningún servicio público, y entonces tratan de legalizar esto que yo he estado criticando en los últimos 18 minutos
y ya les da la oportunidad de escriturar ante el notario público este tipo de lotes de terreno para que la gente ya se sienta tranquila. Pero aún así, y voy a, en los próximos 2 o 3 meses voy a hacer un ensayo respecto a este problema, porque la gente cree que está comprando algo legal con su escritura pública y su permiso de subdivisión. Pero los notarios, por mandato de ley, la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas, obliga a que los notarios, en la escritura de compraventa de un terreno o de un inmueble cualquiera, verifiquen con un dictamen de riesgo si éste cumple con la factibilidad para poder ser habitable y se pueda construir. No están cumpliendo. Por lo tanto, ahí el Colegio de Notarios, que es bueno para cobrar, debería también ser bueno para exhortar a los notarios que empiecen a pedir este tipo de documentos. Entonces, ¿qué va a pasar con estas subdivisiones y formalizaciones de terrenos que les están escriturando a las personas? Les están reconociendo un derecho para que el día de mañana les exijan obra pública para urbanizar estos asentamientos irregulares. Y vamos a tener un problema grave porque no va a haber recurso público para hacerlo, porque están creciendo exponencialmente. No van a tener dinero para hacerlo, van a empezar a quedar mal con la gente y van a empezar a tener problemas de salud pública, de seguridad pública. Si ya tenemos, vamos a tener más, de falta de agua, de falta de servicios, ¿sí? ¿Qué pasó en Real del Bosque? Real del Bosque es bien sabido que con la corrupción en años y en administraciones pasadas, cuando fue de reciente creación ese fraccionamiento, Grupo Omex adquirió los permisos de fraccionamiento sin tener las factibilidades realmente. Por eso tuvieron un gran problema de agua, ¿sí? Por eso tenían problemas para que le entregaran las obras al ayuntamiento. Entonces, ¿qué debe de tener, qué recomendaciones se le debe dar a las personas que quieren adquirir un terreno? No les estoy diciendo que no lo compren, porque al final de cuentas, doctor, la gente ya está con una actitud de que ya no les importa lo que diga la ley. Van y compran, van y hacen, porque estamos en una falta de aplicación del Estado de Derecho en muchos temas, en mi opinión. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues ante la falta de un guía que es la autoridad para poder explicarte correctamente cómo se aplica la ley, cómo se regulan diversos actos jurídicos, pues se dejan influenciar por el primero que les dé la información. Entonces, ¿qué deben de tomar en cuenta? Deben de tomar en cuenta que cuando compren un terreno bajo estas condiciones de contrato privado y que después les van a dar su escritura y en modalidad de pagos, deben de tomar en cuenta en dónde está ubicado, que puedan tener acceso a él, que estén conscientes que no es un patrimonio al que puedan invertirle para que después puedan hacerlo habitable, porque no tienen servicios públicos, que no tienen drenaje, que no tienen luz, que no tienen agua potable, que estén conscientes de que su inversión va a ser a muy largo plazo, porque probablemente a futuro, en los próximos 5 años, no tenga una plusvalía o no genere una plusvalía como tal, y tampoco que sea habitable. Y lo más importante, que puedan verificar la escritura pública, la vamos a llamar coloquialmente la escritura pública madre, de donde nacen todos estos lotes, y verifiquen que esté inscrita en el registro público de la propiedad, que con quien aparece como dueño es con quien estén tratando y les esté firmando su contrato de compraventa, para que puedan por lo menos tener un poquito de certeza jurídica de quién les está vendiendo. ¿Por qué? Porque la modalidad que sé que están haciendo, porque así me lo han ofrecido, es que algún vendedor o vendedora llega, toca las puertas investiga de quién es ese terreno bonito, toca las puertas del dueño y le dice, ¿sabes qué? Véndeme el terreno, véndeme a mí en pagos, véndemelo en 3 millones de pesos. Yo me encargo de venderlo, a ti no te voy a molestar. Yo nada más te voy a ir pagando y yo contigo firmo un contrato de compraventa madre, ¿no?
Y son los vendedores, el vendedor es el que empieza a venderlos con contratos firmados por él, ¿sí? Porque ya llegó a un acuerdo con el dueño original. Pero ¿qué pasaría si el dueño original se muere y este tiene hijos? Sí, también ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado. Los hijos no van a respetar los acuerdos que tienen con X vendedor. Sí, sí, sí. Y entonces generan mayor incertidumbre. Cuando vienen las personas a buscar asesoría jurídica con problemas como estos, pues resulta que es muy complicado poderles dar una solución efectiva, debido a que no hay herramientas para que se pueda generar el ejercicio de alguna acción para demandar o para defender sus intereses. Entonces, que cuiden mucho esto, que vean con quién están tratando y quién es el dueño original de la escritura. Si les ofrecen la escritura con un poder notarial, que vayan a la notaría con la que hizo ese poder, para que pregunten si ese poder lo hizo esa notaría, porque hay muchos poderes falsificados, doctor. Muchísimos. Muchos poderes falsificados, y que obviamente consulten con un abogado que los asesore, que los apoye, que los auxilie, para efectos de que les hable con la verdad y puedan ustedes tomar una mejor decisión en cuanto a la inversión de su dinero. Porque la verdad que sí son muy caros los terrenos aquí, ¿eh? Carísimos, doctor. Están en 4,000, 5,000 pesos el metro cuadrado acá. Y bueno, me platican, he visto y he leído que en algunos otros lados sí es bastante más barato que Chiapas, Tuxtla, ¿no? No sé si en todas las partes de Chiapas como están aquí en Tuxtla, pero sí son bastante la diferencia que se advierte. Entonces es importante que se tomen en cuenta estos comentarios de nuestro estimado amigo el licenciado Carlos Osuna, ya que pues se está gastando un dinero, ¿no? Uno puede tener un ahorro, invertir esto que puede ser un patrimonio familiar, y que uno lo puede hacer con toda la mejor intención de ir creciendo. Pero tiene razón, hay ocasiones en que van a comprar mayor problema, ¿no? Van a comprar más problemas para la regularización del terreno. Así que es importante que tomen en cuenta estos comentarios, para efectos de que pues traten, ya si lo entienden así, y si así aún lo quieren comprar, pues ya, sabedores, ¿no? El hecho es de que pues no se engañen, ¿no? No se les engañe a ellos, ¿no? Y hay otro detalle que no toman en cuenta. Usted sabe bien que toda compraventa de bienes inmuebles es sujeta a contribuciones. Impuestos, que en especial es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Hay una adquisición, hay una enajenación, y en toda enajenación de bienes inmuebles, la ley del impuesto sobre la renta dice que el notario deberá calcular el impuesto y retener una parte. Y esto no lo están haciendo. Yo me pregunto, cuando vayan a escriturar todos esos lotes que han vendido de manera privada, la gente sabrá que les van a pedir, o el vendedor sabrá o estará consciente que le van a mochar una lana de impuestos sobre la renta, porque la exención únicamente aplica cuando tienes una casa habitación y no has hecho ninguna venta en los últimos 3 años. Entonces, si son terrenos, tienes que pagar impuestos. Sí, efectivamente. Ahora, esta problemática se duplica si estamos hablando de terrenos ejidales, ¿no? Peor todavía, porque les prometen y les dicen que ya ahorita los ejidos son propiedad privada y demás, pero si tú vas al registro público no están inscritas esas propiedades. No, hay que hacer un juicio, ¿no? Un juicio ante el Tribunal Agrario. Se tiene que seguir un procedimiento que es otro dinero, otros honorarios y tiempo. Y esto pues puede también resultar en oportunidades para que algunos abogados los engañen, les digan que inician un procedimiento
y no les hacen nada, porque también llegan las personas a tener ese tipo de incidentes. Es decir, cuando tú puedes agarrar, comprar, escriturar y ya es tu propiedad, listo. Sí, es que hay ocasiones en que hay personas que compran un lote a alguien, una parcela ejidal, lo fraccionó, lo lotificó, como coloquialmente le decimos, y alguien llega y compra un lote ejidal, ¿no? Y se venden todos, son 20, 30, 40, 50 personas que tienen comprados en esta parcela ejidal que fue lotificada, lo compran, y después uno de ellos dice, bueno, es que yo lo quiero cambiar de ejido, lo quiero hacer propiedad, pues yo quiero ir a hacer mis trámites, y es dificilísimo que una persona que tiene ese lote pueda hacerlo propiedad. Totalmente. Otro de los problemas, doctor, también es que los que están vendiendo... ¿Por qué no? Antes seguimos con los problemas. ¿Por qué nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos?